¿Alguna vez has sentido que alguien te observa desde la oscuridad? ¿Has escuchado pasos afuera de tu casa cuando todos deberían estar dormidos? Esta noche, te invito a escuchar estas 4 historias. Apaga la luz, sube el volumen y prepárate para no volver a mirar por la ventana de la misma manera. Hola, no suelo compartir cosas personales, pero llevo semanas sin dormir bien. Sigo revisando la ventana de mi cuarto como si fuera un ritual. No sé si escribo esto como terapia o como advertencia, pero lo que me pasó podría pasarle a cualquiera, y aún me cuesta creer que no terminó peor. Yo tenía 23 años y, por primera vez en mi vida, vivía sola en un pequeño departamento en las afueras de Ciudad de México, no en una zona peligrosa, pero tampoco en el centro. Era una de esas unidades donde todos se conocen de vista, y el portón principal siempre estaba cerrado por seguridad. Tenía pocas cosas, un sillón viejo, mi computadora, y una mesita frente a la ventana de la sala que daba directo a un callejón bastante oscuro. Era viernes y mis amigas me habían insistido para salir, pero yo tenía examen el lunes, así que decidí quedarme a estudiar. Desde temprano, una lluvia constante caía sobre la ciudad, y se oía el típico sonido del agua golpeando el techo de lámina del pequeño patio compartido. Recuerdo haberme hecho un café y puesto mis audífonos para concentrarme, pero a eso de las 11:30 sentí un escalofrío inexplicable. Detuve la música para estirarme, y fue entonces cuando escuché claramente el sonido de grava crujiendo afuera. No era raro, a veces los vecinos salían por agua o a fumar, pero algo en esa ocasión se sintió extraño. Me asomé apenas por la esquina de la cortina, cuidando que no se notara, y lo vi. Había un hombre parado justo al pie de la ventana, completamente empapado, mirando fijo hacia adentro, como si supiera que yo estaba viéndolo. Llevaba una sudadera oscura, pero tenía la capucha caída. Su cara era común, pero su expresión inexpresiva fue lo que más me asustó. No era alguien del edificio, lo habría reconocido. Retrocedí y sentí el corazón latiendo tan fuerte que pensé que lo escucharía él también. Me forcé a pensar que solo era alguien perdido o un borracho buscando refugio, pero algo en la forma en la que miraba, tan directo, era inquietante. Esperé unos minutos en silencio, apenas respirando. De pronto, escuché el rechinar del portón principal. El seguro de afuera era difícil de abrir, pero si alguien sabía forzarlo, podía entrar fácilmente, sobre todo si tenía a alguien adentro, como la señora del 4B, a quien siempre le gustaba abrirle la puerta a cualquiera. Me asomé otra vez, esta vez un poco más tranquila, pero el hombre ya no estaba. Revisé el teléfono. Tenía poco más del 8% de batería, así que lo puse a cargar y decidí grabar un audio para mandárselo a mi mamá. Mamá, si me llegas a llamar y no contesto, solo quiero que sepas que había un tipo raro afuera de la ventana. Voy a cerrar bien todo. Te quiero. Luego escuché un golpe sordo, como si alguien hubiera tropezado con una cubeta en el patio de atrás. Tomé un cuchillo de la cocina y apagué todas las luces, menos la del pasillo común, tratando de no hacer ruido. Así pasaron quizá 20 minutos, tal vez media hora. El sonido de la lluvia parecía cada vez más fuerte, pero, de pronto, hubo un silencio absoluto. Entonces lo volví a ver. La silueta del hombre ahora estaba parada justo frente a la puerta del patio, tratando de forzar la cerradura con algo parecido a una navaja. Podía verlo claramente porque la tenue luz del poste de afuera lo iluminaba justo. Aguanté la respiración, mientras pensaba en gritar o llamar a alguien, pero si hacía ruido y él entraba, no tendría a dónde correr. Me puse a buscar el teléfono de un vecino, pero lo único que encontré fue el número del encargado, Don Luis. No dudé y le llamé, apretando el teléfono tan fuerte que me dolieron los nudillos. Contestó medio dormido y le expliqué rápido lo que pasaba. Dijo que en 2 minutos bajaba, que no dejara de vigilar y que llamara a la policía si veía algo más raro. Mientras tanto, el hombre seguía forcejeando con la puerta del patio, pero se detuvo de repente, como si hubiera escuchado algo. Miró hacia mi ventana por varios segundos, luego se alejó hacia la calle. Creía que se iría, pero lo que siguió fue peor. Escuché pasos por el costado del edificio y luego el sonido metálico del zaguán trasero abriéndose. Mi departamento tenía ventana también hacia ese lado,
pero la persiana siempre estaba cerrada para evitar miradas curiosas. De pronto, una sombra se asomó junto a la persiana. Escuché claramente cómo alguien rozaba la ventana con los nudillos, primero suavemente, luego más fuerte. Como si supiera que estaba ahí detrás, escondida, aterradísima. Me tiré al suelo, enganché el seguro extra de la puerta de la cocina y recé porque don Luis llegara pronto. No podía llamar a la policía porque apenas tenía señal y la batería del celular estaba casi muerta. Oí todo. Como el hombre intentaba abrir la ventana, el golpeteo suave, y después un silencio que se sentía más pesado que cualquier ruido. Solo escuchaba mi respiración y el incesante tic-tac del reloj de la sala. Después, pasos apresurados. Me arriesgué a mirar por un espacio diminuto entre la persiana y la ventana, y vi que el hombre se alejaba por el callejón hacia el fondo del predio. No había pasado ni un minuto cuando escuché las voces de don Luis y otro vecino. Bajaron hacia el patio con linternas, y según me dijeron después, no encontraron al hombre. Encontraron, eso sí, varias marcas en los marcos de las ventanas del edificio y huellas de botas que claramente no eran de nadie conocido. La policía tardó casi una hora en llegar. Revisaron, preguntaron y solo me recomendaron no quedarme sola en las noches, al menos por unos días. Esa madrugada no dormí nada. Descubrí que la cerradura de la ventana tenía marcas de intento de forzamiento, y aunque nunca volvió a aparecer ese hombre, cada vez que escucho ruidos o siento que alguien me observa desde fuera, recuerdo esa noche en la que alguien realmente estaba ahí, afuera, mirándome. No sé si intentaba robar o si buscaba otra cosa. Lo que sí sé es que, después de esa noche, nunca vuelves a sentirte totalmente seguro en tu propio hogar. Gracias por leer. Cierren bien ventanas y puertas. A veces, el peligro está a solo unos pasos de distancia, esperando afuera. ¿Qué tal? Esto me resultó difícil de contar, pero creo que es importante compartirlo por si algún día te animas a acampar en zona boscosa. Espero ser lo más claro posible, porque todavía me cuesta poner en palabras la ansiedad y el miedo primitivo que sentí esa noche. Todo pasó cuando tenía 20 años. Con mis 3 mejores amigos decidimos ir a acampar a un bosque a las afueras de un pequeño pueblo rural donde crecimos. Era un sitio tranquilo y seguro, o al menos eso pensábamos. El plan era sencillo: pasar la tarde pescando en el río cercano, cenar algo hecho al fuego y dormir bajo las estrellas. Llegamos al bosque, armamos una sola tienda grande y encendimos la fogata. La tarde fue normal, mucho chiste, anécdotas, y ese silencio agradable del bosque al caer la noche. Después de cenar, nos fuimos metiendo poco a poco a la tienda porque bajó la temperatura y empezó a lloviznar. Vendría a ser la 1:20 de la madrugada cuando me desperté sobresaltado por ruidos extraños. Ramas quebrándose, hojas pisadas, un sonido muy diferente al de animales pequeños. Lo primero que pensé es que alguno de mis amigos había salido a orinar, pero escuchaba sus respiraciones pesadas cerca de mí. Me quedé en silencio, literal sin moverme, solo escuchando el corazón en la garganta. El sonido era cada vez más fuerte, lento, como si alguien caminara torpemente alrededor de la tienda. Traté de darme valor y pregunté en susurros: ¿hay alguien afuera? Mis amigos se despertaron y también escucharon los pasos. Uno preguntó igual, tembloroso, si alguien estaba jugando una broma. Nadie contestó, y el crujido se alejó lentamente, pero ninguno se animó a salir. Media hora después, cuando ya pensábamos que solo había sido un susto, la situación se puso todavía más tensa. Uno de mis amigos notó por la ventanilla de la tienda una figura entre los árboles, parada mirando directo hacia nosotros, completamente inmóvil. La linterna iluminó hacia afuera y pudimos ver claramente a un hombre, tal vez de unos 40 años, sucio, con una gorra vieja y chaqueta militar, la mirada perdida. No era un campesino conocido ni se veía perdido, estaba simplemente parado, las manos a los lados. Nadie se movió. Instintivamente bajamos la voz y uno sacó su navaja, por si acaso. El extraño no hacía nada, solo nos miraba. Así quedó por unos minutos infinitos, pero de pronto echó a correr hacia la oscuridad del bosque. Sin poder dormir, nos turnamos para vigilar el resto de la noche.
Cada pequeño ruido hacía que nos sobresaltáramos. Hasta que, cerca de las 4 de la madrugada, escuchamos nuevamente pasos y vimos sombras rápidas. Alguien, más de uno, juraría, rodeaba la tienda. Supimos de inmediato que no era solo un loco aislado. Al amanecer, salimos con el sol apenas asomando. El lugar estaba lleno de huellas de botas alrededor de la tienda, marcas en los árboles hechas con navaja y una soga vieja tirada a un lado, como si hubieran querido intimidarnos. Salimos del bosque tan rápido como pudimos, sin mirar atrás. Días después, en el pueblo, nos enteramos que otro grupo que acampó en la zona fue asaltado de madrugada por desconocidos. No entiendo por qué a nosotros solo nos observaron, o quizá querían algo más pero los espantó el ruido. Hasta hoy, cada vez que estoy en silencio en la oscuridad, recuerdo esa mirada fija desde los árboles. Y nunca más pude volver a dormir tranquilo en una tienda de campaña. Gracias por escuchar. Acampar está bien, pero nunca subestimen el miedo de sentir que alguien, o varios, están afuera, observando. Hola. Nunca pensé que escribiría algo así, pero necesito sacarlo de mi sistema. Mi terapeuta dice que escribir ayuda, y honestamente, necesito que alguien más sepa lo que vivimos. Porque a veces siento que si no lo cuento, voy a enloquecer pensando que todo fue una pesadilla colectiva. Hace año y medio nos mudamos mi esposa, mis 2 hijos, de 8 y 11 años, y yo a una casa en las afueras de Guadalajara. Era perfecta, 3 recámaras, un jardín enorme con árboles frutales y hasta un columpio viejo que los anteriores dueños dejaron. El precio era increíblemente bajo para la zona, pero no le dimos importancia. Error. Las primeras semanas todo fue normal. Arreglábamos la casa, los niños jugaban en el jardín, mi esposa plantaba flores. Pero después empezaron las cosas raras. Primero fueron huellas de barro en el porche trasero. Pensamos que era el perro del vecino, aunque las huellas eran claramente de zapatos. Luego mi hijo menor empezó a decir que veía a un señor en el jardín por las noches. Le dijimos que era su imaginación, que tal vez era la sombra de los árboles. Pero una noche, mi esposa también lo vio. Me despertó a las 2:47 de la madrugada completamente pálida. «Hay alguien en el columpio», me susurró. Me asomé por la ventana de nuestra recámara que da al jardín. Y ahí estaba. Una figura oscura, sentada en el columpio, meciéndose lentamente. No se movía más que eso, solo se columpiaba suavemente, como si estuviera esperando algo. Llamé a la policía, pero cuando llegaron 20 minutos después, no había nadie. Solo el columpio moviéndose ligeramente, como si alguien acabara de bajarse. Los oficiales revisaron todo el jardín con linternas, pero no encontraron nada. Nos dijeron que pusiéramos más seguridad. Al día siguiente instalé cámaras. 4 en total, una apuntando al columpio, otra a la puerta trasera, una al costado de la casa y otra al frente. Lo que grabamos las siguientes noches me quitó el sueño para siempre. El tipo llegaba todas las noches. Siempre entre las 2 y las 4 de la madrugada. Entraba por un hueco en la cerca del fondo que no habíamos notado. Se sentaba en el columpio y se quedaba ahí, a veces 1 hora, a veces más. Solo mirando hacia la casa, hacia las ventanas de las recámaras. Pero eso no era lo peor. Revisando las grabaciones de días anteriores, descubrimos que a veces no solo se sentaba en el columpio. Caminaba alrededor de la casa, se asomaba por las ventanas, probaba las manijas de las puertas. En una grabación particularmente perturbadora, se le ve parado frente a la ventana de la recámara de mis hijos por casi 40 minutos, completamente inmóvil. Llamamos a la policía con las evidencias. Esta vez sí se lo tomaron en serio. Aumentaron los patrullajes, pero el tipo parecía saber cuándo venían. Las noches que pasaba la patrulla, no aparecía. Una noche decidí enfrentarlo. Mi esposa me rogó que no lo hiciera, pero ya no podía más. Me quedé despierto, esperando. A las 3:15 de la madrugada lo vi entrar por el hueco de siempre. Salí con un bat de béisbol y una linterna. «Oiga, ¿qué hace en mi propiedad?», le grité.
El tipo se levantó del columpio lentamente. Era un hombre de unos 50 años, delgado, con ropa sucia y el pelo largo y descuidado. Me miró fijamente y sonrió. No dijo nada, solo sonrió y empezó a caminar hacia mí. Me paralicé. Había algo profundamente perturbador en esa sonrisa, en la forma en que caminaba, como si conociera algo que yo no. Cuando estaba a unos 5 metros, mi esposa encendió todas las luces del jardín y gritó que ya había llamado a la policía. El tipo se detuvo, me miró una vez más, y luego corrió hacia el fondo del jardín. Esta vez la policía llegó rápido y lo persiguieron, pero se les escapó. Al día siguiente, un detective vino a casa. Nos mostró una foto. ¿Es este el hombre? Era él. Resulta que era un exempleado de los dueños anteriores. Un jardinero que habían despedido hace 5 años por comportamiento errático. Los dueños anteriores se mudaron precisamente porque este tipo no dejaba de rondar la propiedad. Tenía antecedentes de acoso y allanamiento. Lo arrestaron 2 días después, escondido en una casa abandonada a pocas cuadras. En su poder encontraron docenas de fotos de nuestra familia, tomadas desde el jardín. Fotos de mis hijos durmiendo, de mi esposa cocinando, de mí viendo televisión. Había estado observándonos durante meses. En el juicio, el tipo no dejaba de sonreír y murmurar cosas sobre su jardín y que la casa lo llamaba. Lo sentenciaron a 3 años de prisión, pero con buena conducta podría salir en 1 año y medio. Nos mudamos el mes pasado. No podíamos seguir viviendo ahí, cada noche era una tortura. Vendimos la casa por mucho menos de lo que pagamos, pero no importaba. Ahora vivimos en un departamento en un piso 12. Sin jardín. Sin ventanas accesibles desde afuera. A veces me despierto a las 3 de la madrugada y miro por la ventana, medio esperando verlo ahí, flotando imposiblemente a 12 pisos de altura, sonriendo. Sé que es irracional, pero el miedo no entiende de lógica. Si están pensando en comprar una casa con un precio sospechosamente bajo, investiguen bien la historia. Pregunten a los vecinos. Porque a veces, las gangas vienen con un precio que no se mide en dinero. Gracias por escuchar. Cierren bien sus ventanas. Revisen sus jardines. Y si ven a alguien sentado en un columpio a las 3 de la madrugada, no salgan. Llamen a la policía inmediatamente. Trabajé como enfermera durante 8 años, pero los últimos 5 en ese hospital rural me marcaron de por vida. No es fácil hablar de esto porque sé que suena increíble, pero necesito contarlo porque tal vez alguien más ha vivido algo similar y pueda ayudarme a entender qué diablos pasó. El Hospital Regional de San José era pequeño, apenas 40 camas, ubicado en las afueras de un pueblo en Michoacán. Yo trabajaba el turno de noche, de 11 de la noche a 7 de la mañana. Era un trabajo tranquilo la mayoría del tiempo, pocos pacientes, casi todos ancianos del pueblo. Todo empezó hace 2 años, en octubre. Una paciente anciana, doña Carmen, me dijo algo que me heló la sangre. «Mijita, hay un hombre afuera de mi ventana. Lleva 3 noches viéndome». Su habitación estaba en el 2.º piso. Le dije que era imposible, que tal vez era un reflejo o las ramas del árbol. Pero ella insistía. Decía que era un hombre joven, descalzo, que solo la miraba. La siguiente noche, otro paciente, don Roberto, en una habitación completamente diferente, me dijo lo mismo. Un hombre afuera de su ventana, mirándolo. Su habitación también estaba en el 2.º piso. Me asomé y no vi nada, solo la oscuridad del campo. Pero entonces más pacientes empezaron a reportarlo. Siempre de noche, siempre en el 2.º piso. Un hombre parado imposiblemente afuera de sus ventanas, mirándolos fijamente. Los pacientes se ponían muy nerviosos, algunos pedían que los cambiáramos de habitación. Una noche, cerca de las 3:30 de la madrugada, estaba haciendo mi ronda cuando escuché gritos desde la habitación 214. Era doña Esperanza, una paciente de 78 años. Cuando entré, estaba señalando la ventana, temblando. «Ahí está. Ahí está. Me está tocando la ventana». Me acerqué lentamente a la ventana.
Y lo vi. Había huellas de manos en el vidrio, desde afuera. Huellas frescas, como si alguien acabara de poner las palmas contra el cristal. Pero estábamos en el segundo piso, a más de 5 metros del suelo, y no había ninguna escalera, árbol o estructura cerca. Llamé a seguridad inmediatamente. Revisaron todo el perímetro, pero no encontraron a nadie. Sin embargo, las huellas estaban ahí. El jefe de seguridad se quedó pálido cuando las vio. Decidimos revisar las cámaras de seguridad. El hospital tenía pocas, pero una apuntaba hacia ese lado del edificio. Lo que vimos en esa grabación todavía me persigue en mis pesadillas. A las 3:27 de la madrugada, se ve una figura acercándose al edificio. Camina de forma extraña, como si no tocara completamente el suelo. Se para justo debajo de la ventana de la habitación 214. Y entonces, simplemente sube. No trepa, no usa nada, solo sube por la pared, como si caminara verticalmente. Se para frente a la ventana y pone las manos en el vidrio. El vídeo era borroso, pero se podía ver claramente que era un hombre joven, tal vez de unos 25 años, descalzo, con ropa de hospital. Ropa de paciente de nuestro hospital. El director del hospital vino esa misma noche. Vio el vídeo y ordenó que se revisaran todos los registros. Después de horas de búsqueda, encontraron algo perturbador. Hace 15 años, un paciente llamado Miguel Herrera, de 24 años, había desaparecido del hospital. Estaba internado por un accidente de auto, pero una noche simplemente desapareció. Nunca lo encontraron. Su habitación había sido la 214. Las apariciones continuaron. Cada vez más frecuentes, cada vez más pacientes lo veían. Algunos decían que intentaba entrar, que golpeaba el vidrio. Una noche, la ventana de la habitación 208 apareció rota desde afuera. Encontramos pisadas descalzas en el piso de la habitación, húmedas y con olor a tierra. La gota que derramó el vaso fue cuando una noche encontré a un paciente, don Luis, en estado catatónico. Cuando finalmente pudo hablar, dijo que el hombre había entrado por la ventana, se había parado al pie de su cama y le había susurrado: «Yo también estoy enfermo. ¿Por qué nadie me cura?» Renuncié a la semana siguiente. No podía más. El miedo de encontrarme con ese, lo que sea que fuera, era insoportable. Me mudé a otra ciudad. Conseguí trabajo en una clínica privada. Hace unos meses, una excompañera me contactó. Me dijo que habían cerrado el segundo piso del hospital. Demasiados incidentes, demasiados pacientes aterrorizados. Y entonces me contó lo peor. Habían decidido excavar en el jardín trasero del hospital para una ampliación. A 3 metros de profundidad, encontraron restos humanos. El análisis confirmó que era Miguel Herrera, el paciente desaparecido hace 15 años. Pero eso no era lo perturbador. Los restos mostraban señales de que había sido enterrado vivo. Marcas de arañazos en lo que quedaba del ataúd improvisado, dedos rotos por intentar salir. Y en sus bolsillos, encontraron notas garabateadas: «Estoy vivo, ayuda, puedo verlos desde aquí abajo». No sé qué pensar. No creo en fantasmas, pero vi esos vídeos, vi esas huellas, vi el terror en los ojos de los pacientes. ¿Cómo alguien enterrado hace 15 años puede subir por las paredes y mirar por las ventanas? A veces, en mi nuevo trabajo, cuando hago guardia nocturna, no puedo evitar mirar las ventanas. Esperando no ver una cara pálida mirándome desde afuera, esperando no escuchar esa voz susurrando: «Yo también estoy enfermo». Si trabajan en un hospital, especialmente en turno nocturno, presten atención a lo que dicen los pacientes. A veces no son alucinaciones. A veces, realmente hay alguien afuera. Ahora ya lo sabes. La próxima vez que escuches un ruido afuera, recuerda estas historias. Y antes de dormir, asegúrate de cerrar bien puertas y ventanas. Porque nunca sabes quién podría estar ahí, justo afuera, observándote. Buenas noches.